Hola de nuevo, un gusto saludarlos nuevamente. Como les decía en el video anterior, ¿cierto? Ahora les vamos a contar un poquito de qué es lo que sabemos de la iglesia de San Francisco, por qué nos importaba, por qué era tan emblemática poder excavarla y poder saber más de esta iglesia. Y como yo les contaba, ¿cierto? La iglesia de San Francisco teníamos evidencias y antecedentes de que había funcionado en Penco entre 1550 y 1751. Pero, ¿por qué era importante esta iglesia? Porque la iglesia de San Francisco también es parte importante de la historia de Penco. Podríamos incluso decir que la historia de la iglesia de San Francisco es también la historia de Penco. Y tenemos ciertos distintos antecedentes y distintos escenarios históricos que van a ocurrir con la iglesia de San Francisco como telón de fondo. Lo primero, ¿cierto?, es que la ciudad se funda en 1550, por eso parte esta línea de tiempo que yo les muestro acá, ¿cierto?, en 1550, y en 1553 Martín de Robleda, que es el encargado de la orden franciscana en Chile, llega a la ciudad donde se encuentra Pedro Valdivia. Él había llegado primero a Santiago y le dicen, no, el gobernador está en Concepción, parte a la Cigadel, lo recibe y funda la iglesia de San Francisco. Aquí hay que tener cuidado porque la iglesia de San Francisco no estaba exactamente en el mismo lugar donde la conocemos hoy. La iglesia de San Francisco estaba ubicada en lo que hoy en día es la calle Hierbas Buenas, un poquito más alejada de lo que hoy día es el centro de Penco. Pero esta iglesia va a ser importante, ¿por qué? Porque Pedro de Valdivia le da la bendición, recibe la bendición antes de salir a la batalla de Tucapel, donde pierde la vida en esta iglesia. Y lamentablemente, ¿cierto?, esta iglesia tiene una corta vida, porque en 1554, producto del levantamiento de Lautaro, Concepción es destruido por los mapuches, ¿cierto?, y la ciudad es deshabitada. No sabemos más de antecedentes de la iglesia hasta 1557, cuando vuelve el gobernador García Hurtado de Mendoza a la zona con la intención de refundar Concepción. Él logra desembarcar, ¿cierto?, después de haber estado un tiempo en la isla Quiriquina, porque lo agarra un temporal de esos que tenemos nosotros, y logra desembarcar después de varios días que estuvo fondeado en la isla Quiriquina. Y sabemos que él venía acompañado de un sacerdote que se llamaba Juan Gallegos, que era franciscano, y al llegar, ¿cierto?, él, García Hurtado de Mendoza, desembarca en la ciudad y se dirige a las ruinas de la iglesia de San Francisco, donde hace una oración. En 1559, este sacerdote franciscano, que se llamaba Juan Gallegos, logra obtener permiso de García Hurtado de Mendoza de establecer nuevamente la iglesia, pero de nuevo, no en el lugar donde la conocemos nosotros, sino que en su antigua ubicación, ¿cierto?, en la calle Hierbas Buenas. Y de aquí en adelante empieza una historia muy rica de la iglesia. Y lo primero que sabemos es que en 1563 muere Francisco Villagra. Una de las causas de su muerte es que su médico personal le hacía cataplasmas con mercurio y eso le provoca una intoxicación muy fuerte, lo que lo lleva a la muerte, y su cuerpo es sepultado en la iglesia de San Francisco. De nuevo, todavía estamos hablando de la iglesia de San Francisco en Hierbas Buenas. Y como ustedes ven, la iglesia se empieza a transformar en un lugar importante dentro de Penco, ¿ya? De hecho, en 1564, Pedro Villagra, que era sobrino de Francisco Villagra, tiene una disputa después de un enfrentamiento con los mapuches con Ruiz de Gamboa, y temiendo por su vida, se asila en la iglesia y desde ahí huye a Santiago, ¿cierto?, porque las peleas no terminaban muy bien en esa época. Y un dato importante que hay que mencionar es que en 1570 se produce un gran terremoto y luego un tsunami en Concepción. La ciudad es prácticamente destruida en su totalidad y dentro de esa destrucción también se derrumba la iglesia de San Francisco. Y recién en 1572 la iglesia es reconstruida y trasladada a su lugar que la conocemos hoy en día. ¿Ya? Ahora, recién ahí, en 1572, es cuando la iglesia se construye frente a lo que hoy día es la plaza de los conquistadores en Penco. Pasa a llamarse Iglesia de la Inmaculada Concepción y
Posteriormente también va a tener un convento. Luego de eso no tenemos muchas noticias de lo que pasa en la iglesia hasta el año 1599, cuando, producto del levantamiento de Pelantaro, ¿cierto? Posterior a la batalla de Curalaba, las fuerzas mapuches rodean Penco después de haber destruido 7 ciudades que estaban al sur del Biobío: Osorno, Villa Rica, Valdivia y otras tantas más, ¿cierto? Son destruidas, son arrasadas. La Imperial eh, y llegan hasta las puertas de Penco. Los vecinos construyen una empalizada, ¿cierto? Y ellos se refugian dentro de la iglesia, ¿cierto? Para proteger su vida, ¿cierto? Y ahí se van a mantener varios meses hasta que llegan tropas desde Valparaíso con la idea de ayudar a los vecinos de Concepción. En el siglo XVII tenemos también que también la iglesia se va a transformar en el telón de fondo del escenario de la historia de Penco, ¿ya? Por ejemplo, la primera antecedente que tenemos, ¿cierto?, es que en 1601, después de la llegada del gobernador Alonso de Rivera a Concepción, él le otorga la capellanía militar a la iglesia. Es decir, una vez que se forma el ejército regular, que es una de las primeras tareas que lleva a cabo Alonso de Rivera, él establece que la iglesia de los militares va a ser la iglesia de San Francisco y que ahí se van a enterrar los militares que murieran en campañas, ¿cierto?, de la guerra de Arauco, ¿ya? En 1602 llega el primer obispo de Concepción, que va a durar poquito porque no le gustaba mucho la ciudad, le estaba acostumbrado al lujo de Lima, y él llega a Concepción en 1602, el obispo Lizárraga, ¿cierto?, Reginaldo de Lizárraga, y al no encontrar una catedral en Concepción, él dice, bueno, la única iglesia que cumple más o menos con esta idea de catedral es San Francisco, hasta que tengamos una propia. Le da la categoría de catedral y la transforma también en residencia episcopal, ¿ya? Como les digo, Lizárraga dura un poquito, un par de años solamente en Concepción, y luego emigra. También la iglesia va a ser escenario de una de las historias más interesantes de Penco, ¿cierto?, que tiene que ver con Catalina de Erauso, que se conoce también con el nombre de la monja alférez. Ella era, por los registros históricos que tenemos, era una mujer que se enroló en el ejército, ¿cierto?, junto con su hermano, iba a servir en el ejército en varias campañas. Una mujer además que era muy pendenciera, y eso la llevaba, ¿cierto?, a entrar en varias peleas con hombres y también con la autoridad. Y entre 1603 y 1615 tenemos el registro de que durante 3 veces, producto de estas peleas, ¿cierto?, y pleitos, ella se asila en la iglesia de San Francisco para proteger su vida. El último de esas veces es en 1615, después de matar a su hermano en un duelo sin saber que era su hermano, y se refugia ahí para luego arrancar de la ciudad, y su hermano también es enterrado en la iglesia de San Francisco. Lo mismo pasa con otros gobernadores, como Alonso de Rivera, ¿cierto?, que después de morir en 1617 es enterrado en la iglesia de San Francisco, y también el gobernador Ulloa Lemus, después de su muerte, también es enterrado en la iglesia de San Francisco. En 1623 tenemos un nuevo obispo en la ciudad, el obispo Jerónimo de Oré, que llega con una actitud distinta a Lizárraga. Él organiza seminarios y es un obispo más bien viajero, le interesa conocer su diócesis, recorre toda la diócesis de Concepción y organiza en la iglesia un seminario y le otorga una biblioteca. Un año después de la llegada, o sea, de esta organización del obispo Oré, muere Osores de Ulloa y también es enterrado en la iglesia de San Francisco. De nuevo, la iglesia de San Francisco tiene esta idea militar, ¿cierto? Por lo tanto, como todos estos gobernadores son gobernadores de guerra, estamos en plena guerra de Arauco, son enterrados en estas iglesias por esta razón. En 1630 también muere el obispo Oré y, siguiendo la tradición de la época, es enterrado en la iglesia de San Francisco. En 1647 tenemos que el marqués de Baides, un nuevo gobernador de Chile, él hace una incursión a la ciudad destruida de la Imperial, donde llega a la catedral
y logra recuperar los restos del obispo Cisneros, que era el obispo de aquella diócesis de la imperial, ¿cierto? Y él recupera los restos y los trae de nuevo a la iglesia de San Francisco, y tenemos la idea, en la crónica, ¿cierto?, esta mención de que son enterrados en el altar mayor de la iglesia. En 1657 tenemos un nuevo terremoto y un nuevo tsunami en Concepción. La iglesia es dañada, pero no tan dañada como otras estructuras, ¿ya? Y por esta razón, durante un tiempo, la iglesia va a acoger al cabildo, ¿ya? Y finalmente la última mención que tenemos en este siglo es que en 1697, en una carta dirigida al rey, el gobernador Marín de Poveda informa que hay en la iglesia funcionando un hospital, ¿ya? Esto no es raro, considerando que en esa época la iglesia católica tenía también, ¿cierto?, el control de la medicina. Por tanto, era muy común que en los distintos conventos de las iglesias funcionaran este tipo de instalaciones. Este es un dato importante por lo que vamos a ver más adelante cuando les cuente de los hallazgos. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Las informaciones son cada vez más acotadas. Recordemos que en esta época ya hay una catedral en Concepción, se traslada la sede episcopal entonces a esta nueva edificación en 1719, o sea, más o menos por aquí es cuando Fresier visita Penco, ¿cierto?, y nos deja su plano, y esto está marcado, ¿cierto?, por este siglo, para la iglesia de San Francisco, por dos catástrofes naturales. La primera en 1730, cuando un nuevo terremoto y tsunami destruye la iglesia, queda muy dañada, el convento es destruido completamente, y se piensa en demoler la iglesia. Finalmente la iglesia se restaura, pero el convento es trasladado a la catedral y deja de funcionar completamente para esos años el convento de la iglesia. Y finalmente tenemos el terremoto de 1751, que vuelve a destruir la ciudad completamente. El tsunami la vuelve a inundar, y aquí finalmente la iglesia es destruida, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto?, no solamente marca el fin de la historia de la iglesia en Penco, sino que también del asentamiento de Concepción en Penco, porque a partir de aquí, y luego de un proceso de 14 años, se toma la decisión de trasladar Concepción a su instalación actual, ¿cierto?, en su asentamiento actual, que se conocía en esa época como el Valle de la Mocha. Bien, espero que esto les haya servido para darse una idea de por qué la iglesia es tan importante, ¿cierto? Tenemos, si ustedes sacan la cuenta, tenemos 5 gobernadores enterrados en la iglesia de San Francisco, uno en su instalación anterior en la calle Hierbas Buenas, 4 en su instalación cierto, posterior al terremoto de 1570, que correspondería frente a la Plaza de los Conquistadores, y además dos obispos, Oré, ¿cierto?, y el Marqués de Baides, cuyos restos fueron trasladados. Si se dan cuenta, era una iglesia que era tremendamente importante para la sociedad colonial penquista de aquella época. Ahora, ¿cómo era la iglesia? Eso se los voy a contar en otro video un poquito más adelante. Que esté muy bien.